Análisis por interpolación. La interpolación es un método que permite generar unos valores de celda a partir de otros valores provenientes de entidades de tipo punto. Hay varios métodos de interpolación y en esta sesión vamos a ver 4 de ellos. Método de vecino natural, que lo encontraréis a menudo como Natural Neighbor. Este método es el más sencillo y el más utilizado dentro de las herramientas de interpolación. La herramienta utiliza solo un subconjunto de muestras que circundan a un punto de consulta y asegura que las alturas interpoladas estarán dentro del rango de las muestras utilizadas. Es decir, que cada celda tomará el valor de la entidad de tipo punto más cercano. Para acceder a la herramienta debemos ir a la SAR Toolbox, Spatial Analysis Tools, Interpolation, Natural Neighbor. La herramienta tiene únicamente 4 parámetros. En Input Point Features debemos seleccionar la capa vectorial de entrada. Recordemos que debe ser una capa de tipo punto. En Z-Value-File tenemos que indicar el campo que registra los valores del fenómeno, como puede ser temperatura o presión atmosférica, entre otros. En Output Raster, como siempre, debemos indicar la ruta en la que se creará el raster de salida y asignarle un nombre. Y por último, está Output Cell Size, para indicar, si es necesario, el tamaño de celda del raster de salida. Una vez tenemos los parámetros y hacemos clic en OK, obtenemos como resultado un raster en el que los valores de cada celda se han calculado en base al punto o puntos más cercanos y a la distancia entre ellos. Método de interpolación Spline. Este método genera como resultado curvas bidimensionales suavizadas en base a los valores de los elementos de entrada. La herramienta se encuentra en la SAR Toolbox, Spatial Analysis Tools, Interpolation, Spline. En la interfaz de la herramienta, que es la imagen de la izquierda de la pantalla, tenemos 7 parámetros, de los cuales solamente son obligatorios los 3 primeros. Los primeros parámetros son los mismos que en la herramienta Natural Neighbor que acabamos de ver. Como input solo podemos ingresar una capa de tipo puntos. En el Z-Value File debemos indicar el campo con los datos a interpolar y en Output Raster la ruta y el nombre que tendrá el archivo de salida. Como parámetros opcionales está Output Cell Size para determinar un tamaño de celda en el raster de salida, Spline Type para determinar el tipo de interpolación. En este parámetro están las opciones regularizado, que generará unos gráficos siempre suaves, o tensionado, que en algunas partes puede generar gráficos más bruscos. Luego tenemos el parámetro Weight, que nos permite establecer un peso que influirá en la gráfica de la interpolación haciéndola más suave. El peso por defecto es 0.1. Y por último está el parámetro Number of Points, donde podemos establecer una cantidad de puntos para realizar la interpolación. A mayor número de puntos, la interpolación será más precisa. En la imagen de la derecha, como ya vimos en una herramienta de densidades, se han abierto las opciones de Environments para realizar una configuración exclusiva para esta herramienta. En los Environments se ha definido como extensión de ejecución y como máscara de la herramienta la cuenca del río Rimac. Y aquí tenemos el resultado, en la imagen de la derecha, donde vemos que el raster se ha creado cubriendo toda la extensión del polígono de la cuenca del Rimac. Método de interpolación IDW. Las siglas que tiene esta herramienta vienen de Inverse Distance Weight, que en español significa distancia inversa ponderada. Este método interpola a partir de los valores de la capa vectorial de entrada a través de una combinación ponderada linealmente de un conjunto de puntos de muestra. La ponderación es una función de la distancia inversa. La superficie que se interpola debe ser la de una variable dependiente de la ubicación. Todo esto hará que la entidad de tipo punto tenga menor influencia cuanto más alejada se encuentre de una celda, dando así una interpolación gradual al raster. Esta herramienta la encontramos también dentro de la caja de herramientas Interpolation como IDW. En su interfaz tenemos los 3 parámetros iniciales de las otras 2 herramientas de interpolación, pero como parámetros no obligatorios
tenemos más opciones. Está también el Output Cell Size que ya conocemos, pero luego tenemos el parámetro Power, que permite establecer un grado de influencia entre los valores interpolados con la entidad de tipo punto. El parámetro Search Radius, en el que hay dos opciones: variable para establecer un rango de búsqueda variable para encontrar una cantidad específica de puntos de muestra, o Fixed para establecer un radio de búsqueda fijo definido por el usuario. Por último está el parámetro Input Barriers Polyline Features, que permite introducir una capa de tipo líneas que actuará como barrera en la interpolación. Una vez está lista la herramienta, podemos hacer clic en OK. Y este es el resultado que obtenemos. Como vemos, es un resultado que tiene áreas más lógicas en principio que las que obtuvimos con la herramienta Spline, porque con IDW, ArcGIS calcula valores promedios en cada celda, teniendo en cuenta el valor real de cada punto de entrada y la distancia entre ellos en cada celda. En la imagen de la derecha se ve el mismo raster, pero aquí se han reducido las categorías de clasificación de la simbología. Método de interpolación Kriging. El método de Kriging tiene una alta conceptualización geoestadística, lo que permite modelar el comportamiento espacial de un fenómeno. Expertos indican que con este método se cuantifica la precisión de la estimación mediante una varianza que mide la dispersión del error potencial cometido en la estimación. El resultado final del modelado va a estar determinado por la correlación espacial de la variable y el semivariograma que se haya establecido. Este semivariograma determinará la forma de la superficie de influencia por la entidad vectorial. Para encontrar la herramienta tenemos que ir a las Art Toolbox, Spatial Analysis Tools, Interpolation, Kriging. Una vez tenemos abierta la herramienta, de nuevo los tres primeros parámetros son los mismos que en las anteriores. Vamos a recordarlos. Input Point Features para ingresar la capa de puntos de entrada. Z-Value-File para indicar el campo que contiene los valores del fenómeno por cada elemento. Y Output Raster para indicar la ruta y el nombre que tendrá el archivo de salida. Tras estos tres, tenemos el parámetro Semi-Variogram Properties, en el que hay dos tipos de modelo, el ordinario y el universal. Dentro del ordinario están los modelos esférico, circular, exponencial, gaussiano y lineal. Y dentro del universal está el tipo de coeficiente de tendencia lineal y el de coeficiente de tendencia cuadrática. Tras este parámetro tenemos de nuevo el Output Cell Size y el Search Radius, que ya conocemos. Y como último parámetro está Output Variance of Prediction Raster. Aquí debemos indicar una ruta y un nombre si queremos que la herramienta genere otro raster de salida a partir de calcular la varianza para cada celda. Cuanto más alejada esté una celda de un punto, tendrá mayor varianza y los valores serán menos confiables. Tras ejecutar la herramienta, obtenemos el raster de interpolado Kriging, que es el que estamos viendo en pantalla. Y, como indicamos en el último parámetro una ruta y un nombre para generar también el raster de la varianza de cada celda, este es el resultado del mismo. Para comprender mejor cómo utilizar estas herramientas, vamos a ver un ejemplo en ArcMap de una de ellas y después haremos los ejercicios de ejemplo. Ya estamos en ArcMap y vamos a ver un ejemplo de cómo realizar una interpolación utilizando el método de distancia inversa ponderada. ¿Ok? Luego tenemos también un ejemplo en un ejercicio de cómo utilizar el método Kriging, con lo cual ya completaríamos dos ejemplos. Aquí voy a trabajar con las estaciones meteorológicas de la cuenca del Rímac. Si abrimos las propiedades, vemos que hay un campo precipitación. También hay campos de temperaturas. En este caso yo voy a utilizar las de precipitaciones, ¿ok? Y tengo también la cuenca del río Rímac como referencia. Vamos a buscar en las Art Toolbox la herramienta de IDW. Para ello tenemos que ir a Spatial Analysis Tools. Y aquí tenemos la caja de herramientas Interpolation. Vemos que es la primera. Haciendo doble clic se nos abre la interfaz. Destacamos de nuevo que solamente se pueden introducir capas de tipo punto
en este caso son estaciones meteorológicas. En Z-Value-File vamos a introducir el valor a interpolar, en este caso voy a meter las precipitaciones. Aquí le damos por defecto. En Output Raster vamos a elegir la ruta de salida. Voy a poner ejemplos GDB y aquí lo voy a llamar IDW. Ok, lo guardamos. Output Cell Size, como este es grande, voy a ponerle 100 para redondear. En Power lo dejo en 2, que es por defecto. Lo vamos a hacer variable con 12 puntos. Y no tengo barreras para introducir, con lo cual este último parámetro lo voy a dejar vacío. Hago clic en OK y se va a ejecutar la herramienta. Vemos que ya se ha generado. Aquí vemos que desde un punto hasta el otro se ha ejecutado la herramienta únicamente teniendo en cuenta los límites de los puntos. Ahora bien, si queremos realizar, como hemos visto en el ejercicio, un ejemplo que nos ocupe todo el área de la cuenca, podemos ejecutar la misma herramienta cambiando las propiedades de la máscara. Vamos a realizarlo de nuevo. Dejo los mismos valores para que salga igual y en Environments vamos a cambiar aquí la máscara. Ponemos que sea la extensión de proceso la misma que la cuenca del río Rímac. Y en Raster Analyst, en Mask, también vamos a poner la cuenca del Rímac. Hacemos clic en OK y hacemos clic en OK para ejecutar la herramienta. Y ahora vemos que se extiende, es el mismo dibujo, pero en vez de punto a punto, se extiende por todo el área de la cuenca. Si estamos representando un departamento, un distrito o incluso un país, es interesante cambiar esa opción para obtener un mapa completo. Y para terminar, vamos a cambiar la simbología del resultado para ver un poco mejor la representación del mapa obtenido, ¿ok? Vamos a ir a la simbología de IDW2, aquí la tenemos y vamos a cambiarla, por ejemplo, a un tono azul, a ver si lo encuentro, ya que se trata de precipitaciones, ¿ok? Por ejemplo esta. Hacemos aplicar y aceptar. Vemos que ahora el área más oscura es la zona con mayor precipitación, ¿de acuerdo? Hay dos. Y las más claras son las que tienen menor nivel de precipitación, ¿de acuerdo? Recordemos que con el método de distancia inversa ponderada, la variable que se representa cartográficamente disminuye su influencia a mayor distancia desde su ubicación de muestra. Es decir, en los puntos que representan las estaciones, por ejemplo en este punto, hay un valor que toma importancia respecto a los puntos más cercanos alrededor de la estación. Ven que yo voy haciendo así círculos. Este punto de aquí tiene mayor relevancia con el valor de esta estación que este punto de aquí. Ellos ponen un límite para marcar los colores y diferenciarlo, ¿no? Pero cuanto más se alejan de la estación, el valor de aquí tiene menos relación con el original de la estación, ¿ok? Es por eso que entre dos puntos hay estas líneas, ¿no? Este píxel, por ejemplo, de aquí, tiene una relevancia respecto a este punto y otra respecto a este. Tiene dos referencias, por así decir, ¿ok? Y está tomando un valor medio entre ambos. Pero ya es lejano y ya no es tan real, ¿de acuerdo? El valor de la estación va siendo menos relevante y perdiendo fuerza cuanto mayor es la distancia respecto al punto original.